Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videosentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y sé parte de la Corte Digital. Bienvenidas y bienvenidos a Casas de la Cultura Jurídica. Las Casas de la Cultura Jurídica son espacios públicos que ofrece la Suprema Corte de Justicia de la Nación a la sociedad, para dar a conocer el desempeño de las funciones jurisdiccionales del Alto Tribunal y del Poder Judicial de la Federación. Están distribuidas en las principales ciudades de todos los estados de la República. En las Casas de la Cultura Jurídica brindamos servicios a distancia, como apoyo y orientación para consulta y descarga de tesis aisladas y jurisprudencias, libros digitales, resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Contamos con diferentes eventos y actividades jurídicas en línea, como jornadas de difusión y consulta de la jurisprudencia, mesas de análisis, cuaderno de jurisprudencia, talleres para búsqueda de información jurídica por Internet, charlas con la Suprema Corte, talleres de aproximación a los métodos de investigación documental, martes de jurisprudencia, un día en la Corte y mucho más. Desde cualquier dispositivo, la cultura jurídica está a tu alcance. Entra a www.sitios.scjn.gov.mx/Casas Cultura. Casas de la Cultura Jurídica, el poder de la justicia. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan hoy en la sesión 5 del Diplomado Juicio de Amparo, edición 2022, organizado en coordinación con la Dirección General de Derechos Humanos. Mi nombre es Rosa María Macías, directora de la Casa de Cultura Jurídica en La Paz, y los acompañaré en la moderación de esta transmisión, con el fin de recibir sus preguntas para nuestro disertante. Hago de su conocimiento que el chat de la transmisión se abrirá dentro de los siguientes 15 minutos. Por lo anterior, favor de actualizar la página de su navegador para poder visualizar. Para esta sesión participará como disertante el maestro Arturo Guerrero Zazueta, secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quien expondrá el tema Reforma Judicial 2021 y su impacto en el juicio de amparo. A continuación, me permitiré leer su síntesis curricular. Es abogado por la Escuela Libre de Derecho y máster en Argumentación Jurídica por la Universidad de Alicante. Fue abogado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, consultor de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, director general adjunto de Derechos Humanos de la Asesoría Jurídica Federal en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente es secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, es profesor titular de decisiones relevantes en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos en la maestría en Derecho Constitucional y de Derechos Humanos en el Diplomado en Derecho Penal, ambas dentro de la Escuela Libre de Derecho. Cedo la palabra al maestro Arturo Guerrero Zazueta. Sea usted bienvenido. Es un honor contar con su participación. Adelante, maestro. Muchísimas gracias. Quiero empezar agradeciendo la invitación a la Dirección General de Casa de la Cultura Jurídica. Siempre es un placer compartir estos espacios. Además, siempre he creído que la labor que realizan de promoción de la cultura jurídica, de promoción de los derechos humanos, resulta fundamental en nuestro país, y me parece que además han ocupado un espacio al que difícilmente pueden llegar a tener acceso, a lo mejor quienes están estudiando la carrera de Derecho o quienes ya han salido y están dedicando a la práctica profesional, con la calidad con la que se prestan muchos de los eventos, con la profundidad, el nivel de debate, las personas disertantes que participan, y bueno, todo este diálogo que se ha
que se ha podido suscitar gracias precisamente a este gran proyecto. Y más ahorita que estamos viviendo todavía la parte final de esperemos la parte final de esta pandemia, pues bueno, la forma en la que han ido evolucionando estos espacios ha justamente facilitado que podamos continuar en comunicación, en esta conversación que no termina, porque como lo veremos en esta charla, estamos siendo partícipes de un proceso en marcha, de un proceso que no está concluido, de un proceso cuyos alcances vamos a terminar definiendo entre ustedes que están aquí esta tarde acompañándome, entre quienes estamos ahorita de alguna manera involucrados en el proceso de implementación. Pero creo que lo más interesante y lo más enriquecedor es que estamos siendo partícipes de una discusión no acabada, de algo que está en marcha, que podemos contribuir a moldear, a que, digamos, fácil o permitir que esto pueda llegar a buen puerto. Y te agradezco también, Rosa María, la presentación, te sumo las palabras y la moderación de esta mesa. Estar acá platicando en este diplomado, como les decía, me llena de orgullo. Siempre es un espacio que he disfrutado enormemente. Antes había tenido el enorme gusto de participar en distintas casas de la cultura jurídica, y esta es la segunda vez que me toca participar en esta modalidad, que siempre termina siendo muy enriquecedora, aunque extraño todavía ese contacto en corto, ver las caras, más porque, bueno, aquí ya han tenido a un par de juristas destacados en charlas previas. Yo siempre digo que ya me dedico más a stand-up constitucional que a charla constitucional más seria, pero bueno, espero que podamos de todas formas intercambiar algunos puntos de vista. Y bueno, arranco diciendo, y espero que aquí no apaguen la computadora y se salgan de esta charla, que esta reforma no es per se una reforma, digamos, en materia de amparo, aun y cuando tiene algunas modificaciones directas a la ley de amparo, y aun y cuando creo que todos los contenidos inciden, sin lugar a dudas, en el juicio de amparo. Pero a diferencia, por ejemplo, de la reforma constitucional de 2011, que es eventualmente la que da lugar a este diplomado y a este espacio de diálogo, de reflexión, este espacio académico, esta es una reforma distinta. Y esto me lleva a hacer un pequeño paréntesis introductorio al tema. En México vivimos un constitucionalismo muy peculiar. ¿Por qué lo digo? Porque nuestra Constitución está en un proceso constante de reforma, de revisión, de replanteamiento, de mutación. Nuestra Constitución ha sufrido reformas en promedio cada 2 años, desde su promulgación en el 17, salvo 3 periodos muy particulares, donde nunca pasamos más de 7 años sin una modificación constitucional. Y desde 1997 a la fecha, cuando menos una vez al año se reforma la Constitución. De hecho, normalmente vemos varios decretos de reforma constitucional, incluso han superado los 10, hasta 13 decretos de reforma en un mismo año, y se han llegado a modificar incluso más de 50 artículos en un solo decreto de reforma constitucional. De modo que contestar qué es nuestra Constitución, incluso qué dice nuestra Constitución, se vuelve algo complejo y siempre cambiante. No por ello vamos a dejar de hacer reflexiones para tratar de ir conectando estas distintas modificaciones. Y aquí es precisamente donde quiero conectar 3 que han tenido un impacto muy profundo en el acceso a la justicia de todas las personas. Y aquí creo que este es nuestro gran hilo conductor. Tenemos una reforma en 1994 que eventualmente me gustaría conectar con la reforma 2011 y posteriormente con la reforma de 2021, que es la que me trae a compartir este espacio con ustedes esta tarde. Entonces, bueno, la reforma del 94 pretendió modernizar al Poder Judicial de la Federación y ponerlo a la vanguardia de las mejores prácticas y de los estándares y recomendaciones internacionales que existían sobre el tema. Básicamente se ha ido desarrollando un consenso muy amplio en torno a la importancia de contar con consejos de la magistratura o de la judicatura que sean quienes se encarguen de organizar, administrar, supervisar
a los distintos órganos de los poderes judiciales. Y por otro lado, es una reforma que contribuye a impulsar el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional. Entonces, es una reforma, digamos, que conlleva estas dos, se sostiene sobre estos dos grandes pilares. Por supuesto, viene toda una reingeniería de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, modifica la cantidad de ministros, me encantaría decir ministras y ministros, pero no, pues básicamente todos son hombres. Por ahí una que otra excepción, pero bueno, de ministros de la Suprema Corte, modifica las salas que le integraban, modifica algunos de sus procesos internos y apuntala tres mecanismos. Las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, como dos mecanismos de control constitucional en general, inclusive el de las acciones en abstracto, y eventualmente apuntala el papel de la Corte dentro de los juicios de amparo al fortalecer este rol que tenían los amparos directos en revisión. Aquí, digamos, el replanteamiento de la Corte se hace justamente acercándola al modelo que en algunos países existía como en la forma de un tribunal o una sala de constitucionalidad. Recordemos que en los poderes judiciales del mundo no es unánime la estructura de los órganos encargados de la constitucionalidad. En algunos países, incluso el Tribunal Constitucional se considera como un cuarto poder, o cuando menos un poder fuera de, o un órgano fuera del Poder Judicial de la Federación. Existen otros donde es un órgano dentro del Poder Judicial de la Federación, algunos donde es la Corte Suprema la que tiene atribuciones de Corte Constitucional, en algunos casos son dos órganos distintos, en otros es una sala dentro de un órgano, como ocurre en Costa Rica, por ejemplo. Y acá se opta por un esquema en el cual se empieza a fortalecer este rol constitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero el proceso no termina, no concluye, no queda del todo acabado, porque la Corte sigue conservando algunas atribuciones en materia de legalidad y algunas más en sede, digamos, como de casación. De entrada, en el ámbito administrativo, la Corte sigue revisando acuerdos generales del Consejo de la Judicatura Federal. La Corte sigue teniendo un recurso respecto de ciertas decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, pero inclusive tiene un recurso contra las decisiones, por ejemplo, derivadas de concursos de oposición para elegir juezas y jueces. Digamos, sigue habiendo por ahí una participación de la Corte. Todo esto me dirán, bueno, ¿y esto a cuento de qué? Con motivo de un diplomado en materia de amparo. Bueno, todo esto explicando este momento, digamos, histórico en el cual se iban sentando las bases para que la Corte actuara de una forma, pese a lo cual la Corte no lo hace del todo, no termina por actuar de esa forma que se esperaba. Si se ponen las bases, se acomodan los cimientos, se construye todo para que la Suprema Corte asuma este rol. Y la Corte de alguna manera termina por coquetear en torno a los alcances de esta reforma y no lo asume al 100. ¿Y por qué no? Porque al final del día venía todo construido sobre la inercia que había caracterizado al Poder Judicial de la Federación durante décadas. Una inercia donde la Corte actuaba con algunas interpretaciones más bien en sede de legalidad, donde se convertía en un árbitro calificado para resolver conflictos políticos, pero en el cual no había per se un desarrollo de los principios constitucionales más allá de su simple reiteración, con algunos alcances ya bastante explorados en la doctrina. Evidentemente, las cuestiones referentes a estándares de derechos humanos, por ejemplo, quedaban totalmente de lado. No se consideraban realmente como una cuestión de constitucionalidad y no se consideraban como una cuestión que fuese propia de la esfera competencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Toma mucho tiempo empezar a cambiar esto. Si ustedes quieren ver un buen ejemplo de esto que les estoy diciendo, vean, por ejemplo, asuntos de libertad de expresión. Si ustedes, digamos, el derecho a la libertad de expresión, creo que siempre ayuda
a entender en dónde se encuentra parado un determinado país y yo digo que funciona como una suerte de democratómetro. Es una suerte de termómetro, como de medidor, que te permite entender qué tan vigorosa suele ser la democracia. ¿Por qué? Porque en temas de libertad de expresión, básicamente el punto está en lograr la protección más amplia. La libertad de expresión opera como un derecho en sí mismo, pero opera también para el ejercicio de otros derechos, para la reafirmación de la identidad, para hacer valer consignas, luchas, ideales, para reafirmar derechos. Estamos viendo, por ejemplo, toda la preparación de la marcha de todas las manifestaciones del día de mañana, del 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer. Y siempre todo lo que pasa en estas manifestaciones, que si pintas, no pintas, que si se rompió un cristal, que si se rayó algo, ponen en tela de juicio los alcances de la libertad de expresión, porque al final del día ese es el enfoque, son casos también de libertad de expresión, por más que nos parezcan o no nos parezcan, ese es el enfoque y es lo que está detrás de todo esto, ¿no? Y qué es lo que se busca en esta marcha. Entonces pongo todo esto sobre la mesa porque un derecho como el derecho a la libertad de expresión en Estados Unidos tenía una protección mínima y de repente viene un momento clave en su historia cuando se dejan de lado estas persecuciones a los comunistas, a los rojillos, como le iban llamando en ese país, encabezada por el entonces senador Joseph McCarthy, y a partir de ahí viene una de las decisiones más emblemáticas en el ámbito de la libertad de expresión, que es la sentencia del caso de New York Times versus Sullivan, y esto marca un parteaguas. Lo mismo podemos ver en la Corte Interamericana, inclusive, cuando empiezan a caer algunos de los regímenes dictatoriales, justamente en los primeros años de creación de la Suprema Corte, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que arranca el funcionamiento, viene una opinión consultiva sobre libertad de expresión y empieza a expandir los límites de este derecho reconocido en el artículo 13 de la Convención Americana, y empezamos a ver un desarrollo jurisprudencial mucho más robusto. En el caso mexicano es también bastante interesante porque antes de la alternancia democrática en el 2000, antes de que cambiara por fin el Poder Ejecutivo de manos, antes de este proceso de consolidación del Poder Judicial de la Federación, veíamos que todos los casos de libertad de expresión se limitaban básicamente a decir, bueno, el artículo 6º establece que, y por lo tanto se resuelve esto. O sabemos que este caso en el cual se está coartando el derecho de quienes forman parte de un sindicato a manifestarse, podría poner en riesgo la libertad de expresión, porque el artículo 6 dice tal. No obstante, la ley lo limita y se convalidaba la restricción legal. Y entonces eran muchas referencias a derechos sin hacer estudios o pronunciamientos realmente sobre derechos. Y esto empieza a cambiar muchos años después. Entonces la reforma le da todas estas atribuciones a la Suprema Corte y la Suprema Corte de alguna manera no las toma. Y esto también es sintomático justamente de el centro de estudio de todo este diplomado, el juicio de amparo. La existencia, siempre he considerado, y en muchos espacios suelo repetir esto, ya es una muletilla que traigo, pero el juicio de amparo en algún momento se empezó a volver un bien en sí mismo. El juicio de amparo era importante en el siglo XIX por lo novedoso, y de ahí viene, digamos, esta gran aportación de México para el mundo, que resultaba un mecanismo jurisdiccional para la tutela de derechos humanos. Entonces era un juicio que se pensaba un poco más ágil, donde no existía algo como el principio de estricto derecho, donde llegaban las personas, hacían un planteamiento a los órganos de impartición de justicia, y estos órganos de impartición de justicia lo resolvían, incluso tratándose de intereses estilísticos, ornamentales, de cuestiones que hoy se calificarían como mero interés simple. Empieza a cambiar con el paso de los años, y entonces el juicio de amparo empieza a poner algunas reglas. Se empiezan a generar estos principios rectores del amparo, como bueno, por supuesto, desde sus inicios la relatividad de las sentencias, pero después empieza este principio de estricto derecho, se va desarrollando la noción de interés jurídico como asociada a un derecho subjetivo, y se empiezan a poner algunas reglas que tratan de cerrar el alcance que tenían las juezas y jueces de analizar los planteamientos dentro de un juicio de amparo. Y empieza por materias.
empiezan a ponerse límites en amparo administrativo, en asuntos fiscales, empiezan a ponerse límites en asuntos mercantiles, en asuntos civiles, hasta que poco a poco lo que se había entendido como una excepción se vuelve la regla general. Y entonces el estricto derecho se convierte en uno de los principios rectores del juicio de amparo. Entiendo que ya platicaron al respecto y bueno, ahí hay muchos matices, pero ese era básicamente el punto. El juicio de amparo, ¿no?, como esta gran aportación mexicana, se va acartonando, pero nos seguimos tomando muy en serio su importancia. Y no estoy pretendiendo negarla, solamente estoy diciendo que resulta bastante interesante que lo importante sea el mecanismo y no lo que protege ese mecanismo. Es decir, la importancia del amparo era que tutelaba derechos humanos. Y eso se nos empezó a olvidar. Y entonces el juicio se empezó a convertir en algo que había que proteger, que había que cuidar. Y entonces el amparo se va volviendo toda una ciencia, dejen ustedes jurídica, eso es casi una ciencia oculta. Ya estamos hablando de algo no para abogadas y abogados, sino para sumos pontífices que tienen que desentrañar el contenido de los textos legales y donde se vuelve una suerte de laberinto o una carrera de obstáculos, léanse por obstáculos causales de improcedencia que están diseñados para que te tropieces en alguna parte. Y entonces tú intentas tutelar un derecho y te enfrentas a una causal de improcedencia, intentas tutelar otro derecho y te toca otra, y cuando sorteas esas dos te alcanza la tercera y así sucesivamente. Y entonces se empieza a volver muy complicado llegar a ganar un juicio de estas características, cuando lo que está detrás son derechos humanos. Lo que está tutelando es una expectativa de justicia de una persona, pero el juicio se empieza a volver algo muy complejo. De modo que cuando llegamos a esta reforma de 94, se rediseña la Corte, se hacen cambios importantes en el Poder Judicial de la Federación, se crea este Consejo de la Judicatura, pero seguíamos teniendo una estructura un tanto endurecida, un tanto acartonada, que más allá de que las formas son importantes, el tema de las formas es pensar para qué están, qué es lo que tienen detrás. Es decir, una causal de improcedencia no hay que ignorarla, pero habría que preguntarnos por qué existe, qué finalidad busca. Y si no obedece a una cuestión que tuviéramos que tutelar per se como otro principio constitucional, como algún otro derecho en juego, entonces habría que preguntarnos sobre su pertinencia, sobre su relevancia. ¿Esto a qué nos lleva? A que van pasando los años, va cambiando la integración de la Corte, se empiezan a plantear ideas novedosas, se empiezan a citar otras doctrinas, empezamos a ver un reflejo muy interesante precisamente en casos de libertad de expresión, en los primeros asuntos donde se empiezan a ampliar las fuentes que se citan en la Suprema Corte y empiezan a introducirse criterios derivados de estándares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se empiezan a citar casos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, un poco con cierta anarquía, ¿no?, porque no se establecía si eran vinculantes orientadores, si eran una fuente o no, si se citaban como doctrina, por qué se citaban, con qué alcance y qué implicaba que la Corte Interamericana hubiese resuelto algo. Pero lo importante es que se empezaban a cambiar los parámetros de la discusión, se empezaban a analizar otro tipo de cuestiones y los problemas que durante décadas se habían revisado desde una cierta perspectiva, de repente se veían desde un panorama completamente distinto. El punto de quiebra aquí es la reforma de 2011, que es justo donde quería llegar como un segundo gran momento. Esta reforma de 2011 trata de, bueno, son dos reformas, aunque hablamos normalmente ya en conjunto de una. Es una reforma en materia de derechos humanos, que lo que hace es buscar rematerializar el texto constitucional. Es una reforma constitucional que no solo modifica la Constitución, sino que se proyecta para tratar de modificar lo que entendemos respecto a la Constitución. Trata de cambiarnos el qué es Constitución, cómo se interpreta la Constitución, cómo se aplican los principios constitucionales y cómo se deben resolver, los conflictos al interior de la propia Constitución. Me imagino que esto, para quienes hayan tomado el diplomado de Derechos Humanos, ya lo habrán discutido, en la charla con el doctor Roberto Niembro seguramente ya lo habrán visto, pero viene a ser, y me gusta pensarlo así, una suerte de revolución institucional. Es una revolución dentro de las propias instituciones para
tratar de modificar esas instituciones. ¿No? Dentro de las reglas del juego, empezamos a modificar el propio tablero del juego. Y eso es lo que permite esta reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. Y viene acompañada por una reforma al juicio de amparo. Esta reforma resulta crucial. ¿Por qué? Porque introduce cuestiones como la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, entendida como la posibilidad de llegar a expulsar del ordenamiento jurídico una disposición normativa derivado de pronunciamientos en juicios de amparo. Tenemos también modificaciones en temas de interés, ¿no? Se amplía el interés jurídico a casos de interés legítimo, se amplía el objeto de estudio en los juicios de amparo, se crean los planos de circuito y entonces empiezan a darse varias modificaciones que trataban de fortalecer, les decía, un derecho en el fondo, el derecho de acceso a la justicia. O sea que la reforma 94 pretende mejorar el acceso a la justicia de las personas. Las reformas de 2011, sin lugar a dudas, están dirigidas hacia esto en específico. Y entonces nos encontramos de repente con muchas y muchos operadores jurídicos que durante décadas se habían formado, capacitado, que habían sido seleccionadas para ocupar cargos dentro de juzgados, tribunales colegiados, ¿no? Que son quienes tienen que aplicar estos nuevos principios y se enfrentan, digamos, a grandes novedades que tenías que leer a la luz de las herramientas que siempre habías tenido. Es mucho más difícil desaprender que aprender, ¿no? Desaprender para aprender cosas nuevas implica un ejercicio de mucha apertura, de mucha honestidad intelectual, de mucha curiosidad y vaya, es un ejercicio complejo. Entonces, cuando no te toca entrar a la universidad con las reformas de 2011, cuando no te toca empezar a trabajar ya con este nuevo marco constitucional, de repente se vuelve difícil. Este proceso ha sido lento, pero ha sido sumamente enriquecedor y sumamente interesante. Y esto es normal en los poderes judiciales. A diferencia de lo que ocurre en el Poder Ejecutivo, donde vemos cambios cuando menos cada 6 años, a nivel legislativo, donde hay cambios cada 3 años y 6 años en la Cámara de Senadores, en los gobiernos, etcétera. De repente vemos que en los poderes judiciales los procesos suelen ser mucho más lentos, mucho más mesurados, y esto es por buenas razones. Los poderes judiciales le van dando cohesión a un Estado, mientras todo lo demás va cambiando, pues en teoría la Constitución te va dando una cierta línea de flotación o te va marcando una evolución sostenida, quizá un poco lenta, pero sostenida. Entonces, los poderes judiciales tienen esta naturaleza en su formación y se enfrentan de repente a estos cambios constitucionales y vienen discusiones sumamente interesantes sobre cómo entender ahora la Constitución, cómo impartir justicia, cuál es el rol de las juezas y jueces. Y la discusión no ha sido sencilla. Para muchas personas de repente es frustrante ver que hay temas que tardan años y años en dilucidarse. Sin ir más lejos, la discusión, por ejemplo, sobre la prisión preventiva oficiosa puso en tela de juicio nuevamente el entendimiento que algunas personas tienen, inclusive dentro de la Suprema Corte, en torno a límites constitucionales y restricciones constitucionales y cómo leer lo dicho en la contradicción de tesis 293. Y hay muchos temas que están ahora repensándose a la luz de una reforma de hace más de 10 años, hace 10 años y medio ya. Y esto es normal. De repente nos comparamos con la forma en la que actúan, por ejemplo, las juezas y jueces en democracias constitucionales muy arraigadas, pero pues estas democracias de repente tienen una práctica de 250 años, de 80 años, acá llevamos 10. Les decía, desaprender para aprender es más complicado. Normalmente buscamos herramientas para que todo lo nuevo lo podamos entender a la luz de lo que siempre hemos entendido. Entonces, en este proceso nos encontramos con que apenas hace unos meses resolvió la Corte que las juezas y jueces, al conocer de juicios de amparo, ¿no? Juezas de distrito, magistradas y magistrados de tribunales de circuito, pueden llevar a cabo un control ex oficio de constitucionalidad y convencionalidad, que se entiende implícito, conociendo juicios de amparo.
Esto implica que más allá de lo que te planteen las partes, alguien puede analizar la validez de una determinada disposición normativa, más allá de la ley de amparo, más allá de la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Esto es enorme. Y esto es algo que pone un matiz a todo aquello que se ha ido construyendo desde finales del siglo XIX en torno al principio estricto de derecho, que era con lo que arrancaba hace rato, para que vean que todo este rollazo estaba llevaba a algún punto. Entonces, estamos viendo que todavía seguimos resolviendo estos temas. Y es en ese contexto en el que llega la reforma constitucional de 2021. Y entonces, esta reforma judicial de 2021, ¿qué alcances tiene? ¿Qué tanto modifica el juicio de amparo y qué tanto impacta en el derecho de acceso a la justicia? Les decía, insisto, es este mismo derecho como eje rector de todo. Y nos encontramos con una reforma que creo que para efectos, ahora vivimos en una sociedad en la que prácticamente todas las ideas, tesis, postulados, estudios doctorales, académicos y cualquier idea sumamente profunda tiene que poderse plasmar en 280 caracteres y si no sirve para nada. ¿No? Entonces, en este mundo de 280 caracteres, en este mundo de redes sociales, en este mundo de clickbaits, ¿no? de clics rápidos, de encabezados llamativos, pues la reforma es poco taquillera. Es una reforma, no sé si es una reforma poco sexy, no es una reforma que cree grandes instituciones, no es una reforma que cambie equilibrios políticos de fondo, es una reforma más que vistosa de apretar tuercas, es una reforma de terminar de acomodar aquello que funcionaba, pero que no estaba funcionando al 100 para que ahora dé toda su potencialidad. Es entonces una reforma para tratar de consolidar lo que se había hecho desde el 94, desde 2011 y enfocarlo todo y potenciarlo precisamente bajo el mismo eje rector. Fortalecer y tutelar de mejor manera el acceso a la justicia para todas las personas. ¿Y por qué creo que este es el enfoque y por qué lo sostengo de esta manera? Nos encontramos con una reforma que primero se compromete con este proceso de cambios del 94 para tratar de fortalecer el rol de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional. ¿Y cómo lo hace? Les decía que la Suprema Corte tenía desde entonces ya 3 mecanismos de control constitucional. Controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y la posibilidad de intervenir en juicios de amparo, particularmente desde el recurso de revisión al amparo directo, a reserva de que se puedan atraer algunos asuntos o la competencia originaria que tiene en revisiones de amparo directo. No obstante, ¿qué es lo que fue pasando con las controversias constitucionales específicamente? En el caso de las controversias constitucionales, cada que alguna autoridad incumple con una disposición legal, ya sea porque emite un reglamento que pudiera estar en contra de la ley o su constitución legal, porque ejerce alguna de sus atribuciones en contra de lo que establece la constitución de determinado estado, etc. Cualquier incumplimiento a una ley se entiende indirectamente como un incumplimiento a la Constitución. ¿Por qué? Porque desde la Constitución se establece que las autoridades deben de actuar con fundamento en ley, dentro del marco de sus competencias. Estas violaciones indirectas se empiezan a tutelar a través de controversias constitucionales y de repente se empieza a ampliar cada vez más el ámbito de aquello que se podía hacer valer dentro de este tipo de mecanismo. Y entonces la Corte empieza a llenarse de asuntos que no eran propiamente constitucionales y que no eran aquellos para los cuales se estaba diseñando la controversia constitucional. Por otro lado, bueno, y entonces venía la necesidad, la reforma de hacer una depuración en ese sentido. Tratándose de los juicios de amparo. En los juicios de amparo les pongo primero o les dejo esta reflexión. En la mayoría de los países se cuenta con el derecho a contar o a tener una doble instancia dentro de cualquier asunto. Acá hay juicios locales, juicios federales y en cualquiera de esos tienes doble instancia.
En muchos otros países, después de estas dos instancias, existe una posibilidad de casación o alguna suerte de acción de tutela de constitucionalidad, de constitucional o algo por el estilo. Acá tenemos el juicio de amparo directo. Entonces, tienes una primera instancia, una segunda instancia, y después viene un juicio de amparo directo. Y después viene una revisión de amparo directo, que empieza a ser una suerte de cuarta instancia. Y ante un posible desechamiento viene un recurso de reclamación, que podría ser ya incluso como una quinta instancia, aunque digo, formalmente no está revisando lo actuado en las anteriores, sino exclusivamente el desechamiento. Lo que pasa aquí con el amparo directo en revisión es que era un recurso de entrada muy poco utilizado y poco explotado. ¿Hasta qué punto? Hasta el 2011 viene este punto de quiebre y entonces se rematerializa la Constitución y este recurso empieza a tener un rol central. Un rol central cuando el resto de los órganos jurisdiccionales no necesariamente estaban centrando sus discusiones en términos de constitucionalidad, donde las discusiones no partían de estándares de la Corte o de la Corte Interamericana, donde no se hacían controles de convencionalidad, donde el principio de proporción era completamente desconocido. Y en ese momento, la actuación de la Corte se vuelve fundamental. Por supuesto que siempre ha habido juezas y jueces muy garantistas, muy progresistas. Hay personalidades históricas no recientes, estoy hablando desde hace décadas, que han ido empujando, pero vaya, eran más casos particulares que una generalidad, y cuando menos no era una generalidad propiciada por el propio sistema, construida desde el propio Poder Judicial de la Federación. Ante esta situación, digamos, el quehacer de la Corte se volvía central, se volvía fundamental. Pero conforme van avanzando los estándares constitucionales, estos empiezan a permear hacia abajo, empiezan a permear en tribunales, empiezan a permear en juzgados, empiezan a permear incluso en justicia local. Poco a poco van dándose estos cambios, de modo que el recurso de revisión al amparo directo ya no necesitaba estar tan desbordado. Es decir, si los órganos están haciendo su trabajo, tutelando la Constitución, siendo garantes de los derechos humanos que están en juego, ya no todo tiene necesariamente que llegar a la Corte. Y entonces se pretende en esta reforma acotar el recurso de revisión y acercarlo más a lo que se tiene en Estados Unidos. En Estados Unidos, la posibilidad de que la Corte conozca de un asunto o no, con lo que se conoce como un certiorari, es una decisión normalmente de 1 o 2 páginas. La Corte dice, este sí, este no. ¿Por qué? Pues porque es lo que quiero para desarrollar mi doctrina o no. En España, cuando se plantea una cuestión constitucional, igual, básicamente hay un margen enorme de discrecionalidad. Acá tampoco es tan amplio ese margen de discrecionalidad, pero se empieza a desarrollar. De hecho, el presidente o eventualmente una presidenta de la Suprema Corte van tomando estas decisiones también a partir de los criterios que las 2 salas de la Corte van desarrollando en torno a qué reviste este interés excepcional que justifique que un asunto por alguna cuestión de constitucionalidad o por algún alcance de derechos humanos tenga que llegar a la Suprema Corte. Entonces la reforma introduce estos 2 cambios, pero estos 2 cambios no se pueden entender si no van de la mano de un tercer cambio, que es el de los precedentes. Y esto ya tiene un impacto mucho más relevante en la práctica del amparo. No desde la óptica procesal, pero sí desde una óptica estrictamente sustantiva. ¿Y cuál es? Si la Corte empieza a conocer de menos controversias constitucionales y empieza a conocer de menos amparos directos en revisión, aun y cuando puede ejercer su facultad de atracción respecto a amparos directos y respecto a otros asuntos, pareciera que la Corte entonces empieza a tener menos injerencia. No obstante, en contrapartida a estos 2 cambios, se genera un cambio distinto, que es el que se le otorga fuerza vinculante a los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que alcancen una mayoría calificada de 4 votos en sala o de 8 votos en el pleno. Entonces, cuando un asunto alcanza esta mayoría, el precedente se vuelve vinculante sin necesidad de reiterar lo que es lo que pasaba antes en el amparo. Entonces, la Corte ya no tiene que decirlo 1, 2, 3, 4, 5 veces. Basta con que lo diga una vez. Entonces, vemos como 2 partes del mismo tema. El bajar el número de asuntos, pero subir
o maximizar el impacto que cada uno de estos asuntos va a tener. Entonces, menos asuntos con mucho más impacto, con mucho más alcance. Y esto conduce entonces a que cada uno de estos casos también se pueda estudiar con mucho más detenimiento, con mayor perspectiva, con una mayor discusión, mayor debate, con mayor diálogo, con un escrutinio mucho más riguroso de las fuentes que se citan, de los alcances, una decisión bastante más ponderada. Y esto es fundamental, tener a una corte que se pueda dedicar con todo el tiempo y con toda la calma del mundo a pensar y repensar y volver a pensar los asuntos más relevantes para el ordenamiento jurídico mexicano, para el Estado mexicano en general. Entonces, este es uno de los puntos más relevantes de la reforma. ¿Eh? ¿Y en qué sentido impacta en el amparo? Pues impacta de entrada en una cuestión sustantiva. ¿Por qué? Porque implica que todos los criterios de la Corte se empiezan a volver vinculantes al interior del Poder Judicial de la Federación. Y cuando tenemos más estándares y más criterios, vuelvo a la idea de esta revolución institucional a la que se referencia con la reforma de 2011. Esto nos permite cuestionar mucho más los actos de autoridad. Nos permite a quienes estamos del lado de la impartición de justicia tener más herramientas para construir una decisión. Pero, por ejemplo, para quienes están en la academia, pues, esgrimir muchos más cuestionamientos de por qué algo se hace así, por qué no se hace de otra manera. Y quienes están como abogadas y abogados postulantes, te da un abanico enorme de herramientas para poder cuestionar una determinada decisión. Y esto es de enorme relevancia. Va convirtiendo a la práctica cotidiana en un ejercicio mucho más interesante, menos dogmático, mucho más abierto, mucho más intenso. Esto, digamos, por lo que hace a un primer gran impacto de juicio de amparo. Hay otras dos modificaciones que se dieron a nivel legislativo y que también son de gran relevancia. Tiene que ver con dos cambios en la ley de amparo. Uno es la eliminación de la jurisprudencia por sustitución y otro es el cambio en el cumplimiento sustituto. Los dos temas parecen menores, parecen bastante inocuos, pero tienen una importancia bastante grande y que me gustaría destacar ahora. Primero, el tema de la sustitución de jurisprudencia. Se elimina la jurisprudencia por sustitución. ¿Y por qué se elimina? De entrada, estamos transitando hacia un esquema de precedentes. Un esquema de precedentes implica un cambio de chip en cómo entendemos los criterios de la Corte. Porque ya no nos quedamos solamente con el criterio, tenemos que analizar cuáles son los hechos, cuál es el problema jurídico a resolver. Y a partir de ahí sí, cuál es la decisión y cómo se construye esa decisión. Esto implica que no se sobresimplifica una determinada decisión y que por lo tanto nos lleva a analizar el criterio en su totalidad. Lo que pasaba con la jurisprudencia es que muchas veces terminaba siendo una abstracción que simplificaba demasiado una determinada situación. Y les pongo un ejemplo muy sencillo. Recuerdo en alguna ocasión que se estaba discutiendo en la Suprema Corte la posibilidad de atraer algo distinto a un amparo en revisión o resumir competencia o a un amparo directo. Y entonces se analizaba la posibilidad de atraer una revisión fiscal. La primera sala no tenía criterio al respecto. En ese momento, la segunda sala sí tenía un criterio. La tesis de jurisprudencia decía que no se pueden atraer revisiones fiscales. Muy bien. Me puse a revisar los criterios, uno a uno. Asunto 1, esta revisión fiscal no amerita atraerse. Asunto 2, esta revisión fiscal no amerita atraerse. Asunto 3, lo mismo. Asunto 4, las revisiones fiscales no se atraen. Asunto 5, las revisiones fiscales no se atraen. Jurisprudencia, las revisiones fiscales no se atraen. Ese no era el criterio de la segunda sala. La segunda sala había dicho que esa revisión fiscal en específico no debía traerse. Y de repente, como sale una tesis del primer asunto y la tesis no refleja la entrada del criterio, no explica qué era lo que se estaba analizando, queda como una abstracción. Existe una sobresimplificación, además no fiel a lo que se discutía en ese asunto. Y para cuando llegamos al quinto precedente, el criterio ya había cambiado por completo lo que se estaba diciendo en esos asuntos.
imagínense una sustitución de esa jurisprudencia. Estás analizando en abstracto el reemplazo de un criterio que no necesariamente refleja los parámetros de una discusión, las premisas que se dieron ahí. Pero incluso hay otro tema más allá. En el caso específico de la Corte, si los precedentes son vinculantes y de entrada un asunto en contrario interrumpe una jurisprudencia, pues basta con que resuelvas un asunto para que la jurisprudencia no solamente se interrumpa, sino que si alcanza la votación calificada, ese precedente se vuelva vinculante. Entonces el mecanismo de sustitución de jurisprudencia se estimó como poco idóneo para la forma en la que estaba evolucionando la práctica, digamos, de la interpretación constitucional y el quehacer de la Corte como Tribunal Constitucional. El segundo tema es bastante más relevante, el del cumplimiento sustituto en las sentencias de amparo. Y aquí me detengo un poco, porque es una figura que parece como residual. Dentro de un diplomado de amparo, el cumplimiento sustituto no necesariamente se lleva los reflectores y el nivel de discusión que me parece que amerita. Pero esto es justamente uno de los temas que ponen en entredicho la técnica de amparo como formalismo sin sustento. ¿Y a qué voy con esto? En el cumplimiento sustituto lo que se busca es, yo tengo un asunto, un juicio de amparo, que concluye con una sentencia. Entonces tengo esta ejecutoria, como se le conoce en el argot judicial, y entonces yo quiero llevar esta ejecutoria y materializarla, llevarla a la realidad. Pero ocurre que en algunos casos puede resultar demasiado complicada, ¿no?, de ejecutar, o puede ser inclusive imposible por alguna situación fáctica. En algunos casos, cuando el tema tiene que ver con un terreno, ya se edificó, ya hay una familia viviendo ahí, ya se dieron ciertas condiciones que a lo mejor te pueden complicar ya el cumplimiento de esa ejecutoria, o sencillamente ganaste respecto de un vehículo, ¿no?, que te habían embargado, y entonces lo que tú quieres es la devolución de ese vehículo, y resulta que ese vehículo ya lo chocaron, ya no existe, ya es chatarra, ya desapareció, ya pasó algo. Y entonces, ¿qué haces con tu sentencia de amparo? Más allá de que algunas se ven lindas enmarcadas en algunas paredes, pues lo que tú quieres es que esto te conduzca a un resultado práctico. El hecho de que pudiera ser muy complicado o imposible la ejecución de la sentencia en sus términos, no quiere decir que hayas dejado de tener razón y que haya un derecho que mereciera ser tutelado. Y entonces se crea en su momento el cumplimiento sustituto como la posibilidad de obtener una indemnización por daños y perjuicios. Y este cumplimiento sustituto lo empieza a estudiar la Corte con motivo de un asunto en el que se pone sobre la mesa hasta dónde llega el derecho a una reparación integral dentro del juicio de amparo. Entonces la Corte hace una interpretación, la primera sala específicamente, una interpretación bastante extensiva de lo que implica una restitución, que es lo que se busca ideal y primordialmente con una sentencia de amparo, y este entendimiento ampliado de la restitución permite que se vayan introduciendo distintos derechos, distintos alcances. ¿A qué voy con esto? Pensemos en un caso en el que te privan de la libertad. Una persona privada ilegal o arbitrariamente de la libertad obtendría como restitución recuperar su libertad, pero a veces la privación de la libertad puede conllevar la suspensión de derechos político-electorales. Pues también tendría que estar esta suspensión de derechos político-electorales dentro del concepto de restitución. Puede ser que esa privación de la libertad haya conllevado afectaciones psicoemocionales, inclusive afectaciones físicas. Entonces la restitución también tendría que implicar considerar como derecho violado, ¿no?, el derecho a la integridad física o psicoemocional. Entonces, en un concepto ampliado de restitución pueden empezar, digamos, tendría que haber un análisis pormenorizado de todos los derechos que se encuentran interconectados, ¿no?, y que resultan interdependientes, y desde ahí una sentencia de amparo tendría que ver cuáles son todos estos derechos. ¿Por qué? Porque las violaciones a derechos humanos
suelen llegar a tener este efecto multidireccional, ¿no? La Corte Interamericana lo explica de manera, me parece muy gráfica y muy linda. Dice, un hecho victimizante pega como una roca que arroja sobre el agua, ¿no? Entonces, en el momento en que toca el agua, empiezas a ver círculos concéntricos que se van ampliando y ampliando y ampliando. Así son las violaciones a derechos humanos. Empiezan a trastocar distintos aspectos de tu vida y empiezan a proyectarse en todas las direcciones. Eso es lo que se tiene que hacer con una sentencia, analizar más allá del planteamiento los derechos que se puedan haber visto afectados por un determinado hecho victimizante y a partir de ahí empezar a construir este concepto de lo que se tiene que reparar. Pero hay casos donde la restitución es imposible o resulta insuficiente. Y entonces aquí viene el tema del cumplimiento sustituto. El cumplimiento sustituto resulta fundamental porque, de acuerdo con esta doctrina desarrollada por la Asamblea General de Naciones Unidas y después de la cual hace eco la Corte Interamericana, que es realmente quien la ha llevado a su máxima expresión, pues la reparación del daño conlleva no solamente la restitución, sino la rehabilitación, que la Corte Suprema en México la ha incluido, digamos, en este concepto de restitución, sino que también conlleva una compensación económica, conlleva satisfacción, que la Corte Mexicana también la introduce de alguna manera, y garantías de no repetición. Entonces, estas cinco posibilidades de medidas de reparación empiezan a tener cabida en el juicio de amparo a través de este concepto ampliado de restitución, pero sin lugar a dudas a través de este entendimiento del cumplimiento sustituto como una opción adicional en la cual la imposibilidad de reparación no te puede llevar a una causal de sobreseimiento, y por eso les decía a una causal de improcedencia que conduzca al sobreseimiento. Perdón, por eso les decía ahora sí este tema de poner la técnica al servicio de los derechos en juego. Entonces, cuando algo se consuma irreparablemente, pues no es para que te sobresean el juicio porque se actualiza una causal de improcedencia. Es porque entonces tienes que pensar desde una óptica distinta la reparación. La cesación de efectos, la consumación irreparable, ciertos temas que siempre hemos visto como causales de improcedencia, ahora se ponen en entredicho con este nuevo entendimiento del juicio de amparo y desde una óptica de derechos humanos. Ahorita hago referencia a este tema y el cumplimiento sustituto, pero piensen, por ejemplo, en los casos de interrupción del embarazo, ¿no? Una persona se enfrentaba antes de este criterio de la Suprema Corte a una disposición normativa que impedía la interrupción del embarazo. Y entonces se impugnaba esa disposición normativa. No obstante, la mujer o la persona gestante interrumpía el embarazo porque no se iba a esperar a que se resolviera el juicio de amparo. Pero la disposición normativa seguía ahí. Interrumpían el embarazo, llegaban de vuelta al juicio y les decían, bueno, es que ya cesaron los efectos y por lo tanto se actualiza una causal de improcedencia, sobrecimiento, se acabó tu juicio, ya no te resuelvo nada. No, yo sigo queriendo que se declare la inconstitucionalidad de esa disposición normativa. ¿Y qué pasó con posibles afectaciones psicoemocionales? ¿Qué pasa con los gastos en los que pude haber incurrido? Hay varios temas ahí que están en juego y que son parte del mismo hecho que se está combatiendo desde el juicio de amparo. Todo esto lo traigo entonces a colación porque el cumplimiento sustituto se había empezado a desarrollar por la Suprema Corte con este alcance más de una reparación integral y con este enfoque que va rompiendo estas ataduras del juicio de amparo. Y la reforma de 2021, esta reforma judicial, lo que hace con el cumplimiento sustituto es que lo lleva más allá. De entrada establece que lo pueden pedir las partes, pero que incluso se puede decretar oficiosamente y que además se tramita ante el propio órgano que dicta la sentencia de amparo vía incidental. ¿Esto qué quiere decir? Hay casos donde la propia autoridad que está resolviendo sabe que la sentencia que puede llegar a dictar en ese juicio de amparo va a ser imposible de llevar a la práctica. Y entonces, ¿por qué dictarla y esperar a que se tramite el incidente de cumplimiento sustituto si tú oficiosamente puedes decretarlo? Volvemos al caso del vehículo que les decía. Algunos asuntos que fueron llegando a la Corte evidenciaban este tipo de problemáticas. Problemáticas en las cuales sabías que tenías que restituir un bien que ya no existía. Y entonces, ¿para qué te dicto esa sentencia? Te obligo a seguir un trámite nuevo que va a retardar tu expectativa de justicia. Todo esto es poner a las personas en el centro de la actuación jurisdiccional. Los procesos
no solamente en su sentencia, sino todo el proceso, desde cómo te reciben, quién te recibe, cuánto tarda, van a ser el primer paso o el primer obstáculo a obtener una verdadera reparación. Una sentencia dictada, incluso una sentencia favorable, pero dictada en términos que no te resuelvan la situación práctica, puede no servirte para nada. Entonces, ¿para qué esa sentencia? ¿Para qué le darías la razón a alguien en términos que no le resuelvan ese problema o esa situación de vida que le están poniendo las manos al órgano jurisdiccional? ¿Para qué dictar esa sentencia así nada más? Y no era un problema de las jueces y jueces, era un problema del sistema, era un problema de cómo estaba construido el juicio de amparo. Entonces, la modificación que introduce la reforma judicial de 2021 parece menor, pero para nada lo es. Es una modificación de enorme relevancia, de muchísimo peso a nivel sustantivo y que puede llegar a modificar de gran forma el juicio de amparo. Más allá de este impacto de los precedentes, más allá del cumplimiento sustituto, más allá de la sustitución de la jurisprudencia que ahora se elimina, ¿qué otros temas son importantes para destacar dentro de la carrera judicial? Hay dos que pareciera que no tienen relevancia, pero que me parecen importantes. La reforma judicial en general lo que hace es replantear y relanzar, impulsar el rol de la Suprema Corte como Tribunal Constitucional, con todo esto que ya platicamos de controversias, de amparo directo de revisión, de los precedentes, etcétera. Tiene una segunda parte fundamental con la autorregulación que le permite a los órganos del Poder Judicial de la Federación, que le permite al Consejo de la Judicatura emitir acuerdos que tienen sustento constitucional sin necesidad de pasar por una ley. Entonces viene una facultad regulatoria de enorme relevancia para la Suprema Corte, para el Consejo de la Judicatura Federal. Y hay una tercera, un tercer gran pilar de la reforma que tiene que ver con algunos ajustes estructurales. Y dentro de los ajustes estructurales hay algunos que impactan a lo jurisdiccional y hay otros, que tienen que ver con ajustes internos, pero que también tienen un reflejo en lo jurisdiccional. Entonces, por lo que hace a lo jurisdiccional, hay dos importantes. Uno es la transformación de los plenos de circuito en plenos regionales. Y el otro es la transformación de los tribunales unitarios de circuito en tribunales colegiados de apelación. ¿Y por qué es relevante cada una? Primero, por lo que hace a el cambio de plenos de circuito a plenos regionales, aun y cuando no tienen que ver específicamente con el juicio de amparo, sí son fundamentales en la práctica cotidiana. ¿Por qué? Porque los plenos de circuito se crean en la reforma de 2011 buscando generar órganos de cierre que puedan resolver contradicciones de tesis. La contradicción de tesis es esta forma específica de creación de jurisprudencia en la cual cuando tenemos dos criterios encontrados, uno emitido por un tribunal colegiado y otro por otro tribunal colegiado, se denuncia la contradicción entre estos dos criterios en aras de que la Suprema Corte resuelva y de la palabra definitiva, la interpretación final. Esto no necesariamente en temas de constitucionalidad, muchas veces tiene que ver con interpretaciones legales, pero se vuelve importante tener este mecanismo de cierre. ¿Qué era lo que pasaba? La Corte estaba de repente saturada con contradicciones que planteaban cuestiones de legalidad. Entonces se proponen los plenos de circuito. ¿Pero qué problemas se enfrentan en los plenos de circuito? Pues los plenos de circuito se integran por los órganos de un mismo circuito. Tenemos un circuito por cada estado de la República, algunos con fines ahí mezclados, pero básicamente tenemos 32 circuitos y hay circuitos que además tienen especialización. Entonces tenemos plenos de circuito administrativo, civil, trabajo, penal o semiespecializados, depende el tipo de órganos en un circuito. Hay algunos circuitos que tienen órganos civiles, laborales y penales administrativos, o alguna combinación distinta. Y entonces tienes en México 51 plenos de circuito. Y estos plenos de circuito además se integran por magistradas y magistrados que quedan comisionados que participan en el pleno durante un año, lo cual implica una enorme rotación, pero además implica un gran cambio en los criterios. Puede ser que el criterio que un magistrado o magistrada sostenga en minoría en su tribunal colegiado de repente lo lleva al pleno y dependiendo de la configuración del pleno a lo mejor se vuelve vinculante. Entonces en una coyuntura específica un criterio minoritario dentro de un circuito se puede convertir en jurisprudencia. Además de que hay plenos que como lo integra alguien de cada tribunal,
pues el circuito es relativamente pequeño en cuanto al volumen de asuntos, pues son pocos tribunales. Pero en Ciudad de México, en primer circuito, te encuentras con un pleno en materia administrativa con 23 personas. Entonces, llevar una discusión entre 23 seres humanos se vuelve bastante complicado. Entonces, piensen en la rotación constante, piensen en este tema de qué criterio es el que llevas al pleno, piensen en la cantidad de personas que lo pueden integrar, y entonces los órganos pensados para hacer instancia final, pues no empiezan a funcionar como tal. Y no solo eso, tienes tantos plenos que todavía hay muchísimas contradicciones entre los propios plenos y muchas contradicciones que no puede resolver un pleno porque es de un tribunal de un circuito con uno de otro circuito de distinta especialidad y entonces tiene que ir hasta la Suprema Corte. Entonces tienes a una Suprema Corte que otra vez está cargada de asuntos. El cambio a plenos regionales, que todavía está por implementarse, está pensado a partir de órganos con una vocación de estabilidad mucho más prolongada, aunque las personas que están ahí estén comisionadas al órgano y no estén siendo parte de un tribunal colegiado, sino que se queden en el pleno, que estén por periodos, como viene definido en la ley orgánica, son de 3 años, con 3 integrantes, entonces un pleno con una integración bastante más reducida, que se va a dedicar solamente a esto y a aquellos asuntos que le deleguen la Corte, como pueden ser conflictos competenciales, así está previsto. Entonces, descargar a la Corte, generar menos órganos de cierre, de modo que exista una mayor depuración y tengamos al final del día mayor certeza jurídica, mayor previsibilidad en la impartición de justicia, lo cual nos beneficia siempre a quienes estamos en el foro jurídico y a quienes esperamos una respuesta por parte de nuestros tribunales. El segundo cambio tiene que ver con este paso de los tribunales unitarios a tribunales colegiados de apelación. Y aquí hay una cuestión para el amparo que es importante desde una índole práctica. ¿Por qué? Porque los juicios de amparo indirecto hoy son competencia de juzgados de distrito o de, excepcionalmente, tribunales unitarios. Esto quiere decir que el trámite es exclusivamente unipersonal, que la decisión es unipersonal y al ser unipersonal no se lista para sesión, sino que se resuelve en la audiencia constitucional, a lo mejor después, pero de la audiencia misma se puede resolver. Ahora nos vamos a enfrentar con una instrucción dentro del juicio de amparo y probablemente, dependiendo de la decisión que adopte el Consejo de la Judicatura al momento de regular esto, pero de la posibilidad de tener que listar para sesión un amparo, lo cual pues empieza a cambiar un poco el trámite. Tampoco necesariamente lo va a alentar porque la instrucción puede ser bastante sencilla, pero sí hay un cambio importante tratándose específicamente de amparos indirectos tramitados ante tribunales colegiados de apelación. La reforma constitucional exige que exista cuando menos un tribunal colegiado de apelación por circuito, lo cual en la mayoría de los circuitos pues, será el caso, solamente uno, y esto implicará amparos indirectos de un circuito con otro, lo cual se empezará a solventar vía esquemas de juicio en línea y a través de medios electrónicos, lo cual también conlleva una cuestión, podría ser una cuestión más bien práctica, pero que implica ya cierta innovación en la forma de tramitar el juicio de amparo, porque pues, las audiencias constitucionales se llevarán probablemente por videoconferencia para garantizar el acceso a la justicia, se van a resolver con este trámite un poco diferenciado. Entonces, bueno, estos son algunos de los impactos que puede generar la reforma en el juicio de amparo. Y les decía que dentro de este tercer pilar, dentro de estas modificaciones estructurales, hay unas que son más bien al interior del Poder Judicial de la Federación, que no necesariamente cambian ni cómo se ve un asunto, cómo se tramita, cómo se resuelve, que no cambian la estructura de los órganos encargados de resolver, pero que creo que tienen una importancia para el amparo desde una óptica indirecta y me gustaría plantearlo en esos términos y lo desarrollo. Algunos de los cambios tuvieron que ver con transversalizar la paridad de género como un principio rector en la carrera judicial, cambian los postulados de la carrera, se eleva a rango constitucional la escuela judicial y se reconoce constitucionalmente la Defensoría Pública. Todo esto que tiene que ver con el juicio de amparo. Y aquí es donde les planteo un tema. Se hace esta modificación en la carrera judicial y se ha cuestionado mucho, bueno, ¿qué tanto cambió la carrera judicial? Uno de los cambios, el mérito siempre ha sido fundamental en el Poder Judicial de la Federación, históricamente. Había casos donde tristemente no era suficiente y lo que se hace es que se empiezan a
a unir los eslabones de la carrera judicial para tratar de garantizar que necesariamente todas las personas vayan subiendo desde el paso 1 o el peldaño 1 al 2, al 3, al 4, al 5. Pero más allá de eso, hay un fenómeno bastante interesante en el cual les había platicado sobre esta Suprema Corte innovando, particularmente a raíz de las reformas constitucionales de 2011, y cuyos criterios se empiezan a volver puntos de referencia y van encabezando vuelvo a la misma figura, esta revolución institucional. Lo que pasaba es que estos criterios de la Corte, estas innovaciones de la Suprema Corte, no necesariamente se estaban viendo reflejadas no en los programas de capacitación, digamos, de la escuela judicial, pero no eran per se el eje rector de los programas de formación y de los criterios de selección. Encontrábamos concursos para ocupar cargos como el de juez a juez, magistrado a magistrado, que en ocasiones seguían privilegiando mucho estos temas de improcedencia, de técnica de amparo, que insisto, no es que sean menores. El tema es que se volvían como el eje rector de ciertas decisiones en detrimento de algunos criterios un poco más, digamos, sustantivos, pensando también en cuestiones de justicia procedimental, pensando en la actuación de quienes imparten justicia desde el enfoque de estas reformas constitucionales. Y esta reforma empieza a cambiar, digamos, la estructura del funcionamiento de la escuela judicial y va contribuyendo a fortalecer aquello que allí estaba, pero que le faltaban algunos puntos de contacto. Entonces, lleva a reformas muy interesantes a nivel de la ley de carrera y a nivel de los acuerdos del Acuerdo General de Carrera Judicial para el Consejo de la Judicatura. Y esto es algo que a lo mejor les parece ya muy distante, pero estamos viendo un proceso bastante relevante en el cual, de entrada, las juezas y jueces se vuelven fundamentales en la formación de los nuevos cuadros de la carrera judicial a través de esquemas como las tutorías, a través de algunas decisiones académicas, como que sean las propias juzgadoras y juzgadores quienes evalúan o hacen las evaluaciones finales. Entonces implica un involucramiento de quienes están arriba en la cadena judicial con los cuadros de quienes eventualmente van a ser las juezas y jueces en el mediano o largo plazo. Y tenemos a una escuela centrándose en temas de enorme relevancia, en cuestiones sustantivas, en cuestiones sí de adjudicación, en cuestiones procesales, pero con este enfoque también sustantivo y de derechos. Y todo esto se va volviendo parte de esta nueva carrera judicial en cuestiones que empezaremos a ver ya como resultados en unos años, pero que van a tener un impacto profundo en el amparo en México. Este tema que parece, insisto, distante, está pensado siempre desde la óptica del acceso a la justicia, de mejorar este juicio pensado para tutelar derechos humanos, y desde esta óptica es que se ha ido articulando todo esto. Entonces es una carrera judicial pensada sí y sí, teniendo a las personas justiciables como eje rector, como centro de todo lo que se pretende lograr, pensando en el acceso a la justicia como la razón de ser del Poder Judicial de la Federación y pensando en mejorar este servicio público de impartición de justicia, que es a lo que se dedica el Poder Judicial de la Federación. Entonces, estos son los alcances y las modificaciones que creo que la reforma judicial representa para la práctica del amparo. Esta última, insisto, aunque es indirecta, me parece importante también comentarla. Y los otros temas, bueno, ya les hemos dedicado un tiempo. Más allá de esto, pues les agradezco enormemente la atención, les agradezco mucho su compañía esta tarde y quedo atento, Rosa María, a cualquier pregunta, cuestionamiento, crítica, abiertísimo para que podamos dialogar un rato más. Muchísimas gracias. Muy bien, vamos a continuar. En atención al horario que se tiene disponible para la sesión, se realizarán al disertante el mayor número de preguntas que nos permita el tiempo programado.
ya que hemos recibido un gran número de dudas y comentarios en el chat de esta transmisión. Permítanme un momento. En su opinión, ¿cuál de las reformas comentadas es la que ha causado más impacto en el juicio de amparo? No sé si quiera que vayamos resolviendo una por una. Yo te diría a lo mejor, si quieres, unas 3, algo que Perfecto. a lo mejor 3 en 3 para tratar de avanzar lo más que se pueda. Claro que sí. La siguiente pregunta, ¿puede considerarse violatorio de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos el hecho de que el juicio de amparo sea tan técnico y estricto? Y tercera, ¿por qué los jueces locales siguen privilegiando los formalismos sobre los derechos humanos? Muchas gracias. A ver, creo que los 3 temas al final creo que van muy conectados. Muchas gracias. Primero, ¿cuál es la reforma que más ha impactado el juicio de amparo? Lo que pasa es que la pregunta más bien la respuesta más sencilla es, creo que la de 2011, es una reforma al juicio de amparo per se. Introduce figuras como el cumplimiento de estatuto, la declaratoria general de inconstitucionalidad, modifica los alcances del ADR, introduce o reconoce ya la figura del interés legítimo, con todo y que tenía un desarrollo jurisprudencial interesante, hace la precisión de la procedencia del amparo, no solamente contra actos, sino contra actos y omisiones, menciona normas generales. Vienen, digamos, varias modificaciones que me parecen interesantes, algunas de las cuales empiezan a cuestionar varios de los principios rectores del juicio de amparo, como podría ser la relatividad de las empresas de amparo con el tema de las declaratorias, el tema de derecho subjetivo y estricto derecho. O sea, creo que esa reforma, sin dudas, está diseñada y está pensada para cambiar al juicio de amparo. No obstante, las otras 2 reformas se vuelven también de gran relevancia porque empiezan a modificar el andamiaje del Poder Judicial de la Federación, lo cual a su vez permite que modificaciones sustantivas puedan tener los efectos esperados. Pero a ver, en muy sencillo, resumiendo, digamos, sin lugar a dudas, la de 2011. Las otras creo que tienen este impacto. Y hay algunas cuestiones que a lo mejor darían para toda una charla adicional, pero, digamos, las decisiones de un órgano de gobierno judicial, como es el Consejo de la Judicatura Federal, también tienen una enorme incidencia. El por qué contar con 1 o 2 tribunales, porque esta especialización o esta semiespecialización, pues empiezan a tener incidencias. Pero hay otras más relevantes. Por ejemplo, la reforma de 2011 se planteó como uno de los temas fundamentales la necesidad de evitar los amparos para efectos. Y entonces se vuelve, no sé si recuerdan, cuando se modifica el 107 constitucional, una de las modificaciones estriba en que todas las violaciones procesales se tendrían que plantear desde un primer juicio de amparo, inclusive el órgano jurisdiccional, aquellas que fuera a introducir oficiosamente, y solamente en esa ocasión se resolverían para después de entrar al fondo. Digamos que la idea era evitar amparos para efectos, era evitar estos reenvíos en los cuales el tribunal te resuelve diciendo, ok, esta es la sentencia, ¿no? Entonces viene el amparo directo y dices, bueno, te lo devuelvo para que valores bien las pruebas. Y entonces te valoran las pruebas y regresas y dices, no, para que valores las pruebas excluyendo estas 2. Perfecto. Y luego, o sea, sí, valóralas, pero no te olvides del artículo tal del código no sé qué y estas 2. Y entonces de repente este reenvío que en teoría tendría que haber quedado eliminado se empieza a volver una práctica cotidiana. Y esto muchas veces tiene que ver también con cuestiones que parecen estrictamente administrativas en la impartición de justicia, como cómo será el turno, cuando un asunto le cae al mismo órgano jurisdiccional o cuando no. Y, por ejemplo, hay veces que dentro de un juicio civil los amparos indirectos eventualmente van llegando en revisión a un tribunal y los amparos directos a otro tribunal. Recientemente el Consejo ha modificado esto para tratar de concentrar todo desde el juicio de origen, entonces que sea el mismo órgano el que te vaya resolviendo, que el mismo órgano tenga esta película completa y trate de resolver toda esta historia de vida.
Traigo todo esto a colación porque hay muchas cuestiones que se veían como mecánicas que no necesariamente se enfocaban desde esta óptica de acceso a la justicia. Entonces, desde reforma constitucional pero hay muchas cosas en el camino que se han tratado de hacer para potenciar los efectos de estas reformas, porque cada reforma se puede potenciar o se puede truncar dependiendo de la implementación. Entonces, bueno, esto lo dejo nada más ahí como idea. La segunda pregunta, si los principios o estos principios rectores, estas cuestiones de técnica de amparo pueden ser violatorios del 8 y 25 de la Convención Americana, pues creo que un cierto entendimiento de ellos podría ser que se viera de esta manera. El caso que les platicaba, por ejemplo, de interrupción del embarazo, me parece que lo hace muy patente. Si tú tienes un juicio que de alguna manera busca alguna forma de encontrar actualizada una causal de improcedencia, sobreseer y quitarte el asunto de encima, pues sí puede haber por ahí un obstáculo en el acceso a la justicia. Entonces, el derecho a un debido proceso y un recurso efectivo que regulan los artículos 8 y 25 de la Convención Americana se podría poner en entredicho. Ahora, aquí hay algo interesante. Cuando la Corte Interamericana desarrolla su concepto de control de convencionalidad, el segundo asunto en el que desarrolla la idea, este caso de trabajadores cesados del Congreso, en este asunto hace referencia a el control ex oficio. Pero lo interesante, y de repente como que queda nada más ese párrafo, pues es que la Corte Interamericana explica a qué se refiere. Y al explicarlo dice que los requisitos de procedencia o admisibilidad no son per se contrarios a la Convención Americana. Otra cosa es que cada requisito de esos pudiera inhibir el acceso a la justicia. Y creo que aquí es donde está la clave de todo esto. Las causales de improcedencia, los requisitos de admisibilidad, de procedencia, los plazos, todo esto no es contrario a la Convención Americana per se, pero habría que entenderlos justamente en clave de derechos. Entonces, si los estamos entendiendo como razones en sí mismas, creo que el enfoque pudiera llegar a estar equivocado. Creo que cada uno de estos requisitos tiene que tener una razón de ser. Tiene que buscar algo, tiene que tutelar algún principio constitucional, cuando vemos algunos de los principios que rigen estos juicios. Y si no es el caso, habría que cuestionarnos severamente por qué está ahí. Entonces, recapitulando esta parte, los requisitos de procedencia y admisibilidad no son inconstitucionales, por serlo, pero cada uno analizado de manera autónoma podría llegar a estar en colisión con los artículos 8 y 25 de la Convención. Finalmente, ¿qué pasa con la justicia local? A ver, aquí el tema es tan culpa de la justicia local como de la justicia federal y hay razones históricas atrás de todo esto. Acá hubo un punto en nuestra historia bastante interesante en el cual cuando la Corte se manejaba, digamos, pendularmente respecto a si existía un control concentrado o difuso de constitucionalidad en México, viene a la par de la expropiación petrolera, viene ahí un cambio dentro de quienes integraban la Suprema Corte y se genera una Corte mucho más centralista que empieza a monopolizar el entendimiento de la Constitución. Ahí recuerden que el amparo directo se llama así porque antes se presentaba directamente ante la Suprema Corte, no existían los tribunales colegiados. Entonces teníamos un panorama mucho más reducido. Todo llegaba a la Corte al final del día, ya sea en revisión de amparo indirecto, porque los juzgados subías a la Corte, o en amparo directo, porque era directamente ante nuestro máximo tribunal. Si tú tenías una Corte que monopolizaba la interpretación de la Constitución, pues, ¿qué pasaba con los demás? Y de hecho hay casos, esto es histórico, pero la jurisprudencia se va afianzando ya en épocas más recientes y todavía viene un episodio interesante con una contradicción de tesis en la cual el Tribunal Electoral, antes de la reforma constitucional de 2007, antes de la sentencia del caso Castañeda-Gutmann contra el Estado mexicano a la Corte Interamericana, donde se analiza por qué el Tribunal Electoral no podía desaplicar leyes, justamente viene un caso de desaplicación de una disposición normativa por parte del Tribunal Electoral y la primera sala decía que eso no se podía hacer y entonces se denuncia la contradicción y la Corte dice no pueden. Y entonces el caso Castañeda llega a la Corte Interamericana básicamente porque el juicio para la defensa de derechos político-electorales no le permitía desaplicar normas, mientras que el amparo no le permitía tutelar derechos político-electorales. Entonces la norma que decía que no se podía inscribir como candidato independiente no tenía cómo impugnarla, no tenía cómo cuestionarla.
Esto fue, insisto, porque la Corte durante muchísimo tiempo se dedicó a cerrar esa posibilidad. Ahora, ustedes saben perfecto que toda discusión tendríamos que empezar a encuadrarla desde estándares constitucionales. Pero lo que decía la Corte, al decir no apliques la Constitución, no interpretes la Constitución, era, y yo suelo ser como muy elocuente, lo digo de manera provocativa, pero era decirle a las juezas y jueces, ponte tu batita, agarra tu martillito y pégale por ahí, diviértete, ya es como que juzgas, y no te preocupes, después llegas acá al amparo y acá te resolvemos. Entonces, ¿cuál era el incentivo? De alguna manera, si te tenían un poco atado de manos, no es que no supieran de derecho constitucional, no es que desconocieran los estándares, es que al final del día los maniataban un poco en el entendimiento. Esto, además, digamos, adicionado a otras muchísimas cuestiones de índole también política, como que tenemos muchos poderes judiciales locales donde los gobiernos en turno pueden modificar quiénes llegan, a quiénes designan, quiénes les eligen, cómo los capacitan. A veces los procesos de ratificación se llevan a cabo por el Congreso y no por el Consejo o por un órgano jurisdiccional. Entonces esto hace que estén muchas veces sujetos a vaivenes políticos y eso también afecta la profesionalización. Entonces aquí hay muchas razones. Lo que sí es un hecho es que tenemos que apostarle a eso. El cambio que nos surge es a la justicia local, a donde tenemos que apostarle recursos, políticas, intenciones, es a la justicia local, porque esperamos a que el asunto se resuelva en justicia federal puede implicar la vida de una persona, puede implicar una parte de historia de vida, implica un desperdicio de recursos institucionales del Estado, de impuestos, de vida, de tiempo, de muchas cosas. Entonces, tenemos que ir hacia allá. Pero creo que esto se explica por muchísimos factores que sería complicado tratar de narrar en este espacio. Pero sí, ahí hay varios problemas. Continuamos con 3 preguntas más. ¿Considera que las funciones que lleva a cabo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de control constitucional deberían atribuirse a un órgano autónomo? La siguiente es, dado el avance de las reformas en materia de amparo y de derechos humanos, ¿resulta conveniente disminuir las causas de improcedencia del juicio de amparo? Y tercera, ¿debería establecerse la procedencia del juicio de amparo y de los demás medios de control constitucional en contra de reformas constitucionales? Muchas gracias. Por lo que hace el primer tema, crear un órgano autónomo o mantener esto ante la Suprema Corte, yo creo que la Suprema Corte tendría que continuar fortaleciéndose como Tribunal Constitucional. Creo que el problema ha estado en que le seguimos dejando muchas atribuciones, a veces creo que no tanto, creo que muchas veces por la desconfianza en otros órganos. La verdad es que tenemos órganos muy robustos, los tribunales colegiados cuentan con personal altamente capacitado y que son instancia terminal cotidianamente, pero de repente le seguimos dejando cositas a la Corte, como resolver juicios civiles federales, como resolver ciertas cuestiones, digamos, aquellos donde está involucrado el Consejo de la Judicatura, lo entiendo que falta otra instancia, pero más allá de eso, la Corte tendría que irse quitando de lo que le toca de legalidad. Veo mucho más sencillo eso y confiar en nuestros tribunales como instancias terminales, en su gran mayoría que así lo son, a tener que crear un tribunal constitucional o una sala constitucional. La verdad es que creo que las cosas están dadas. También nos falta ver los alcances de esta reforma. Les decía que hace unos meses resolvimos un tema que era crucial de la reforma de 2011, en 2021. O sea, vean nada más, o sea, una década después. ¿Esto está mal? No necesariamente. No es que esté mal. Lo que pasa es que en México estamos acostumbradas a que las reformas constitucionales cambien el estado de cosas mágicamente. No viene una reforma, todo mejoró. Ya creé determinado órgano, perfecto, ya tenemos transparencia, armonía y felicidad. Pues no, o sea, se tienen que implementar, se tienen que desarrollar, tenemos que dejar que funcionen, que se equivoquen, que se corrija, tenemos que confiar en procesos, y esto lo digo constantemente, urge en este país confiar en procesos más allá de en personas, más allá de feeling, más allá de corazonadas.
más allá de individuos en específico. Tenemos que confiar en procesos y tomarnos en serio esos procesos. Entonces ya le apostamos a esto, dejemos que funcione o dejemos que fracase, y ya que fracase vemos qué hacemos, pero no justo cuando acabamos de reformar para fortalecerla como Tribunal Constitucional, le demos la vuelta y creemos algo distinto. Eso en general me parece constantemente problemático, pero bueno, ese también es una postura muy, muy personal. Después, disminuir causales de improcedencia. Pues mira, podría ser, pero basta con que las vayamos revisando y tenemos los mecanismos y tenemos las sedes para hacerlo. Creo que los tribunales colegiados, creo que la Suprema Corte tienen que hacer un ejercicio muy juicioso de por qué siguen existiendo las causales que existen, cuáles tienen una razón de ser, cuáles se tienen que matizar, cuáles tendrían que tener una interpretación bastante más restrictiva o limitada. Creo que tenemos esa deuda pendiente con los derechos en general. Creo que tenemos que enfrentar los juicios de amparo y cualquier procedimiento de tutela de derechos humanos desde la lógica de lo que busca ese proceso, tutelar derechos humanos. Entonces, se pueden eliminar, se pueden revisar. O sea, sí hay varias que me parece que ya no tienen una razón de ser, pero se podrán ir desaplicando. Y esto me lleva a la última pregunta de este bloque. ¿Tendría que permitirse un amparo en contra del procedimiento de reformas a la Constitución? A ver, la salida fácil que ha llegado a la Corte es en caso de cuestiones formales, sin lugar a dudas. En caso de cuestiones sustantivas, podría ser, pero en realidad la Constitución nos da una salida. La Constitución resuelve este tema de una forma muy sencilla, principio pro persona. En teoría, una reforma que vaya en detrimento del bloque de constitucionalidad no tendría que aprobarse. Ahora, ¿qué pasa si se aprueba? Sencillamente se va a aplicar la norma que resulte más favorable. Entonces, ya sea que tengas una reforma constitucional o que tengas algún tratado internacional o algún alcance, digamos, que pretendamos cortar, tenemos un principio de progresividad que me parece que sí podría dar para cuestionar alguna reforma constitucional, que habría que ser muy serios con los alcances y hasta dónde y en qué términos, etcétera. Pero creo que la Constitución nos da una norma de solución de ese tipo de conflicto, ¿no? Por un lado nos pone esa cortapisa, pero también por otro nos resuelve el problema. Y lo curioso de quienes han sostenido la postura de los límites constitucionales es que la salida nos las da la Constitución, es el segundo párrafo del artículo primero constitucional con todo el debate. Y sostener lo contrario implica, curiosamente, desaplicar ese precepto. Entonces, quienes sostienen que no se puede desaplicar un precepto constitucional, lo construyen desaplicando la parte de la Constitución que no les gusta. Bueno, creo que la Constitución lo resuelve. Otro bloque, perdón. La siguiente, ¿qué falta para fortalecer el acceso a la justicia, ya sea en la Constitución o en la Ley de Amparo? La siguiente, ¿el sistema de precedentes es obligatorio para los juzgadores del fuero común y no solo para los juzgadores federales? Y la tercera, ante la restricción sobre la procedencia del amparo directo en revisión, ¿no sería importante establecer un recurso efectivo para la revisión del actuar de magistrados y jueces? Muchas gracias. Sobre el primer tema, ¿qué hace falta para fortalecer el acceso a la justicia? A ver, creo que en el proceso de reforma constitucional un tema que se discutió ya no trascendió. Me parece interesante, lo planteó la doctora Francisca Pou en el Parlamento Abierto en el Senado, fue la fuerza vinculante de los precedentes también para autoridades administrativas, que en el fondo de facto termina siendo así, pero creo que quedó fuera del debate y es un tema interesante. Pero realmente para fortalecer el acceso a la justicia, yo creería que nos urge, insisto, fortalecer la justicia local, nos urge pensar en mecanismos de justicia cotidiana, en medios alternativos de solución de controversias. O sea, esa parte la tenemos pendiente y la tenemos pendiente desde hace mucho. En muy resumidas cuentas, nos hace falta no tener que llegar hasta la última instancia para resolver nuestras diferencias. Y esto es un tema que va mucho más allá de derecho y de amparo. Se nos surge comunicación no violenta. ¿Qué siento que necesito? Punto. Si todas nos comunicáramos en esos términos, créanme que las cosas serían mucho más sencillas. Entonces, cualquier proceso para fortalecer la justicia cotidiana, para buscar formas de despresurizar a los aparatos de justicia,
creo que serían fundamentales. Por ejemplo, no sé si alguien aquí en este foro se dedique al litigio familiar o al litigio mercantil. Cada que una persona llega y me pregunta si en un asunto de guardia y custodia, de alimentos, en un asunto de conflicto entre socios de una determinada empresa, etcétera, ¿valdría la pena denunciar penalmente? Siempre hay algo que se muere un poquito dentro de mí, porque les digo, vaya, hay casos extremos, por supuesto, pero cuando un conflicto civil, un conflicto familiar, un conflicto mercantil, lo llevas a la arena penal, estás matando moscas con bazucas, ¿no? Y entonces rompes algo ahí y se vuelve una competencia donde al final destruyes tejido social, destruyes núcleos familiares, destruyes comunidad. Y esto lo llevo a la justicia en general. O sea, el momento en el que todo tiene que llegar a tribunales y todo tiene que avanzar por los procesos formales y todo tiene que llegar hasta el amparo, hasta el colegiado, hasta la Suprema Corte, algo estamos haciendo mal como sociedad. En los casos de libertad de expresión, vuelvo al ejemplo. Una buena democracia no es la que tiene muchas sentencias de libertad de expresión, es la que resuelve los conflictos de libertad de expresión con libertad de expresión, donde hay debate, donde se nutre la discusión pública. Si los precedentes obligan a juzgadores y juzgadores locales, sí, pero resultan vinculantes en general para toda la cadena de impartición de justicia. Y sobre si no hay una restricción al amparo directo en revisión con la eliminación del recurso. Acá, a ver, esta es una discusión de política pública. Lo cierto es que, les decía, estamos hablando ya de una cuarta instancia. Un derecho a una cuarta instancia no tiene asidero en ningún estándar internacional, no lo sostiene ni Naciones Unidas, no lo sostiene el sistema interamericano. Acá, ¿en dónde está el tema? Estamos hablando de un entendimiento distinto de la actividad de la Corte como Tribunal Constitucional, y si estamos pensando en la Corte justamente como instancia o como Tribunal Constitucional. En los tribunales constitucionales normalmente no estamos hablando de este tipo de recursos, estamos hablando de casos donde intervienen para desarrollar su doctrina, Suena duro esto que estoy diciendo, pero lo que tenemos que hacer es fortalecer el proceso hacia abajo. Si los precedentes de la Corte se vuelven vinculantes, si fortalecemos la formación, los procesos de formación, de capacitación, de promoción, tendremos mejor justicia con mejores juzgadoras y juzgadores. Hacia allá tenemos que ir, más allá de continuar abriendo instancias, ¿no? Porque entonces, ¿qué pasa si esta integración de la Corte no me gusta, no me acomoda? Y entonces utilizamos el sistema interamericano como una instancia más. El tema no es de tener más instancias, es de que las que existan funcionen. Este recurso de reclamación sí no existe en general en tribunales constitucionales. Es una desviación muy peculiar que tenía el caso mexicano y que ahora se está eliminando. Ahora, lo preocupante sería que quien detente la presidencia de la Corte decidiera que llega y que no llega. Pero insisto, están atracciones y están además las decisiones de la Corte en admisión o desechamiento se basan en los precedentes y en la jurisprudencia que de manera vinculante desarrollan las salas. Y hay acuerdos generales que rigen esto. Estos son plenarios, son colegiados y es algo que se va modificando constantemente. Entonces, no es como que quede ahí nada más la decisión. Gracias, Rosa María. Hay una pregunta más. Sí, en su opinión, ¿el sistema de precedentes en México tendrá la relevancia y el impacto que tiene en otros países como Estados Unidos? ¿Ya la última? Es la última que tengo aquí registrada. Perfecto, ya está. Pues bueno, cerramos con esta. Yo creo que sí. Yo creo que está pensado a tener esa relevancia, pero esto implica de entrada cambiar los parámetros de la discusión. O sea, no es, ya pasamos de un esquema en el que teníamos un resumencito que nos daba una solución que en teoría tendríamos que aplicar críticamente a uno en el que tenemos que discutir si los hechos son análogos, si el problema jurídico a resolver es el mismo o no es el mismo. Y entonces me parece que esto de entrada nos obliga a aproximarnos de una forma distinta a los problemas. Creo también que estamos ante, siempre lo he dicho, la reforma de 2011, particularmente en la parte de derechos humanos, es una reforma frustrante porque no da soluciones, sino que te dice cómo resolver problemas.
Y esto cambia, te lleva a construir metodologías, te lleva a pensar estándares. Ahorita, por ejemplo, en la escuela judicial, cuando hablan de adjudicación judicial, hay mucho sobre en qué casos sí se aplica un test de escrutinio estricto, en cuándo es de mera instrumentalidad, cuándo se debe aplicar más bien un test de razonabilidad. Dependiendo del tipo de problema, es lo que tienes que utilizar. Entonces, esta construcción de precedentes puede ser que resulte un poco frustrante de entrada, pero bueno, a la larga pretende simplificar, pretende hacer que la Corte tenga mucho más impacto y yo creo que sí vamos caminando hacia allá. El tema es que, nos tenemos que tomar en serio estos procesos, vamos arrancando en todo esto y esto lo podremos ir valorando con el paso de los años. Yo me acuerdo cuando fue la reforma constitucional en materia de derechos humanos, las primeras discusiones en los foros académicos eran si esto no era más que puro maquillaje, si esto no iba a cambiar nada, si esto en realidad no iba a tener mucho sentido, que era pura retórica, que era puro discurso, pura bla, 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 la Constitución y palabras bonitas, pero que no iban a cambiar nada. Y vean todo lo que ha pasado desde entonces. O sea, piensen en una corte hablando de niñez trans, en una corte hablando de interrupción del embarazo, en una corte analizando objeción de conciencia como lo analizó, más allá de que concluyan lo que concluyan, una corte hablando de uso lúdico de marihuana. O sea, ese tipo de cuestiones, Rosa María, no me dejarás mentir. O sea, piensen que eso hubiera pasado hace 15 años, hace 20 años. Olvídenselo, siempre he pensado que una vez me dice alguien, oye, que si tu yo presente fuera con tu yo del pasado y le dijera que todo esto iba a pasar, yo creo que mi yo del pasado me habría denunciado por fraude o por una toma de pelo. No le hubiera creído nada de esto. O sea, más allá de darme paz, emoción o algo así, de inmediato hubiera dicho, esto es un farsante. Todo esto es impensable. Y cierro con esta anécdota. Yo viví un tiempo fuera de México cuando estuve en la Corte Interamericana y me fui antes de la reforma constitucional y regresé con la reforma constitucional más o menos en ese ínter. Yo siempre digo que yo me fui siendo un hippie y regresé siendo constitucionalista. Cambió mucho, solamente que tarda todo esto en ir permeando y en irse acomodando. Pues bueno, no sé si ya terminamos con las preguntas. Les agradezco enormemente la atención, que nos hayan acompañado hasta acá y bueno, te dejo la palabra, Rosa María. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Maestro Arturo Guerrero Zazueta, antes de despedir esta sesión del diplomado, ¿quisiera usted cerrar con alguna conclusión o consideraciones finales? Sí, muchas gracias. A ver, creo que estamos en un proceso en marcha. No hay nada escrito en piedra. Estamos justamente siendo partícipes de esta discusión y creo que si cada uno de ustedes se toma en serio esto, se darán cuenta que pueden tener un enorme nivel de incidencia, de discusión. Utilicen las herramientas a su disposición, cuestionen, pregunten, argumenten y empezarán a ver cambios en muchísimos ámbitos, en muchísimos aspectos. Entonces, aprovechen este diplomado justamente para tener más dudas que respuestas, para cuestionarse, para interrogarse, para tener inquietudes. Y créanme que esas inquietudes son las que te permiten ir avanzando y empujando cosas, propuestas, ideas. Y pues bueno, si no, cuando menos se van a divertir más. Muchas gracias, maestro. En nombre de la Dirección General de Casas de Cultura Jurídica, agradezco la participación del maestro Arturo Guerrero Zazueta. De igual forma, muchas gracias a las personas intérpretes del lenguaje de señas por el acompañamiento durante esta transmisión. Por último, me permito recordarles que la siguiente sesión del diplomado se llevará a cabo mañana 8 de marzo de 2022, en la que el juez Juan Pablo Gómez Fierro, titular del Juzgado Segundo de Distrito en materia administrativa, especializado en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México, expondrá el tema El interés en el juicio de amparo y las partes en el juicio de amparo. En la plataforma del diplomado, en la página de internet y en el canal de YouTube de Casas de la Cultura Jurídica, encontrarán el vínculo de acceso a cada transmisión. Antes de concluir, hago del conocimiento de las personas inscritas en el diplomado que hasta el jueves 10 de marzo se podrá realizar el examen de los módulos primero y segundo en la plataforma de Casas de la Cultura Jurídica.
La Dirección General de Casas de Cultura Jurídica agradece a todas las personas que se conectaron en esta sesión. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, maestro. Gracias. Linda tarde.